Dice, en el mundo hay graves problemas en cuanto a la gratitud. Se ha entendido que la ingratitud sobra. Hay mucha gente ingrata en el mundo. Son pocas las personas que agradecen. Y vamos a aprender de la Biblia lo que significa gratitud o agradecimiento. En la epístola a los Colosenses, vamos a abrir la Biblia en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a leer juntos, pero sin ganarnos, sino hay que darle sabor a la lectura. 1, 2 y 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Amén. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Amén. Cuando leemos la Biblia y ponemos atención, hay muchos datos y muchas referencias en cuanto a la gratitud. Prácticamente la Biblia es un libro que enseña el agradecimiento. Nuestro tema para hoy es quejas o gratitud. ¿Cuál sería mejor para nosotros? ¿Quejas o gratitud? ¿Cuánta gente agradecida habrá en el mundo? ¿Y cuánta gente agradecida habrá en la iglesia La Hermosa? Séneca decía: es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido. Este hombre inconverso, materialista, ¿cómo es que pudo entender esto para decir: es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido? Qué difícil sería arriesgarse por convertirlo en un ingrato, a alguien que es agradecido. Otro pensador dijo: la gratitud nos hace felices. ¿Están escuchando? Porque son raras las ocasiones en que se nos hace visibles. La gratitud nos hace felices. ¿Qué es gratitud? Gratitud es el sentimiento de estimación que despierta en el corazón por un beneficio o favor recibido y nos impulsa a corresponder al benefactor de un modo u otro. La gratitud es también la acción de corresponder al favor recibido, sea de palabra o de hecho. Igualmente, gratitud es valorar, gratificar, alabar, elogiar y exaltar lo que de gracia y de buena voluntad se recibe. ¡Qué tremendo! Esa es la gratitud. Hay un sentimiento que nace en el corazón para ser agradecidos. Podemos aprender a ser agradecidos. ¿Qué les parece? Todavía necesitamos aprender a ser agradecidos, pero sería mejor aprenderlo de las personas distinguidas de la Biblia. Si comenzáramos a revisar de todos esos grandes personajes de la Biblia, pues pasaríamos mucho tiempo hablando de la gratitud de ellos. Esta noche vamos a tomar solamente a dos
de ellos. Y el personaje más insigne, el personaje más sublime o de gran estimación y admiración es el Señor Jesús. Entonces vamos a aprender de Él a ser agradecidos. El Señor Jesús, ese es el primer punto de nuestro tema, agradeció a su Padre por lo siguiente: siendo Dios mismo, hecho hombre, agradeció por la comida natural. ¿Están escuchando? ¿Por qué agradeció? Por la comida natural. En San Juan 6:11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes cuanto querían. Muy bien, así que el Señor dio gracias por los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. Segundo, el Señor agradecía a su Padre por la respuesta a la oración. Amén. Dice San Juan 11:41, con motivo de la resurrección de Lázaro: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, el cadáver de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir: gracias te doy por haberme oído? Gracias te doy por haberme escuchado. Y gracias te doy por haberme respondido. También con motivo de la celebración de la cena, por el pan y la copa en la cena, dice Lucas 22:17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, habla del mismo asunto en 1 Corintios 11:24 y dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Jesucristo era un ser muy agradecido, agradecido a su Padre, agradecido a las personas. Una de las características de su vida familiar, de su vida social, era la gratitud. El segundo personaje que encontramos es el apóstol Pablo. Agradecía frecuentemente a Dios por las iglesias. No voy a entrar en comentarios, solo les voy a dar datos. Por ejemplo, agradecía por la difusión de la fe de los cristianos. Dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y en Efesios 1:15 y 16, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira, si vamos a prestar atención, vamos a encontrar que la gratitud se constituye en una doctrina bíblica. Él agradecía al Señor por la gracia de Dios otorgada a las iglesias. 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, por ese favor que ustedes recibieron al aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y en 2 Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de
muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Si sufrimos persecuciones, cárceles, vituperios y azotes, todo esto lo sufrimos cooperando también con vosotros para que haya muchas acciones de gracias. En tercer lugar, agradecía a las iglesias por aceptar y recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo esta tarde la palabra de Dios? Creo que a los que se distraen, a los que entran y salen, a los que se quedan dormidos, no, yo no puedo agradecerles. Pero sí les puedo agradecer de todo corazón a aquellos que están atentos para recibir la palabra del Señor. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar, ¡ay, qué cosa!, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué palabra estamos recibiendo? Digan las palabras del pastor Eliseo. No, entonces, no son mis palabras. Levante su mano derecha y diga: yo estoy recibiendo la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Estimo la palabra de Dios. Deseo recibir más de la palabra de Dios. Amén. En cuarto lugar, daba gracias a Dios por la comunión en el progreso del Evangelio. Filipenses 1:3-5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuando todos ustedes permanecen en el Evangelio de Jesucristo, también ustedes dan testimonio del Evangelio de Jesucristo. Todos se preocupan por proclamar el Evangelio de Jesucristo. Doy gracias a Dios por ello. Amén. En quinto lugar, por el crecimiento en la fe y en el amor. Eso también trae gozo y gratitud al Señor cuando vemos a los cristianos cómo crecen en su fe y en el amor a Dios. Segunda Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. La fe y el amor en crecimiento. Y eso motivaba la gratitud del apóstol Pablo. Y uno sabe, como pastor, cuando ve a los hermanos cómo crecen en su vida espiritual, cómo crecen en la fe, cómo crecen en el amor y en el servicio a Dios, uno se alegra mucho, se goza mucho y da gracias a Dios por ello. En cuarto lugar, daba gracias a Dios por haberles elegido para la salvación. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Están escuchando? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estamos aquí porque el Señor en su gracia nos escogió para la salvación. De entre todos, de entre la familia, de entre la vecindad, de entre los compatriotas, el Señor nos escogió para la salvación. Levante su mano derecha y diga: gracias, Señor, porque tú me escogiste para la salvación. Yo estaba perdido, Señor, como tantas personas, pero tú me escogiste para ser salvo y para servirte. Amén. También daba gracias a Dios por ser participantes de la herencia celestial. Colosenses 1:12:
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos queridos, cuánto me gustaría que cada uno de ustedes tengan ya su herencia separada en la patria celestial. Esa casa, esas moradas que el Señor Jesús fue a preparar, ya esté destinado para cada uno de ustedes. Digan algo, por favor. Digan, yo también deseo eso. Diga, yo también quiero tener mi parte allí, quiero tener mi herencia. Amén. Igualmente daba gracias a Dios por la generosidad de los hermanos de la iglesia, por la liberalidad en las ofrendas, segunda a los Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué bueno, dar gracias a Dios por hombres y mujeres generosos, hombres y mujeres desprendidos, hombres y mujeres que son fieles y perseverantes en colaborar con la obra del Señor económicamente. Cuando yo veo la lista de los que diezman, tengo que dar gracias a Dios por hermanos que son fieles año a año, mes a mes, fieles al Señor. Pero cuando veo vacíos ahí al lado de su nombre, en vez de darme ánimo para dar gracias a Dios, trae pesar y dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Nunca aprendió de tu palabra. Nunca escuchó acerca de dar, que es más dichoso dar que recibir. Amén. También daba gracias a Dios por el gozo de la salvación. Dice en 1 Tesalonicenses 3:9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Agradecer al Señor por la salvación de las almas. Y ya todos hemos experimentado que la salvación de las almas trae regocijo, trae gratitud al Señor, trae alabanza a Dios. Y entonces hay motivo para agradecer al Señor. Amén. Así que por estas razones agradecía a Dios por las iglesias. No sé cuántos de ustedes agradecen a Dios por su iglesia. Levante la mano y diga, gracias, Señor, por la iglesia, la hermosa. Dígalo de corazón, gracias, Señor, porque también soy parte de esta iglesia. Gracias porque tú me trajiste a esta iglesia y me pusiste en este lugar, Señor, para exaltar tu nombre y para conocerte mejor y servirte, Señor, de buena voluntad y con todo mi corazón. Diga gloria a Dios. Diga amén. Mira mi hermano Valeriano Pérez, un hombre anciano que ya va casi por cerca de 90 años. En el año de 1988 lo conocí y sigue siendo fiel al Señor. Nunca él se ha apartado, se ha ido, se mantiene fiel al Señor. Mi hermana Estela, gracias a Dios que está aquí, la hermana Estela Castro, una mujer fiel y perseverante aquí en la iglesia. Debemos imitar, la palabra del Señor nos dice, debemos imitar lo bueno y no lo malo. En tercer lugar, el apóstol Pablo agradecía a Dios por los beneficios personales otorgados a él, tales como liberación de la esclavitud del pecado. Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero más adelante dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte y sobre el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por darles la victoria sobre el pecado? Victoria sobre el mundo, victoria sobre las tentaciones.
En segundo lugar, agradecía a Dios por la labor sacrificada de sus colaboradores. Él tuvo muchos colaboradores en el ministerio. Dice Romanos 16, 3 y 4, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué bueno. Aquí sobresale esta pareja, Aquila y Priscila, los colaboradores del apóstol Pablo en el ministerio, que le ayudaron en muchas cosas. Aquí en la iglesia hay hermanos muy buenos colaboradores, y yo puedo contar uno por uno quiénes son buenos colaboradores en la vida espiritual, en el ministerio, económicamente, buenos colaboradores. Y doy gracias a Dios en esta noche o en esta tarde por esos colaboradores. Ojalá que todos se conviertan en colaboradores en la obra del Señor. Pero también agradecía al Señor por orar y alabar a Dios en lenguas, por la vida espiritual, por la presencia del Espíritu Santo en su oración. Dice 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En mi vida privada, en mi devoción personal, hablo en lenguas espirituales más que todos vosotros. Y está agradeciendo al Señor por eso. Cuántas bendiciones, cuántos dones, cuántas capacidades, cuántos talentos y habilidades que el Señor nos ha dado. Como a algunos de ustedes el Señor les ha permitido tener esas riquezas y también haber obtenido una profesión por la gracia de Dios para ponerlo a su servicio. Dele gracias al Señor por ello. Gracias, Señor, por alabarte, por adorarte, también por tener la presencia del Espíritu Santo. Agradecía al Señor por el crecimiento espiritual de un amigo llamado Filemón. Dice en Filemón versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón estaba creciendo en su vida espiritual, en el conocimiento de Dios y de su palabra, pero también en el servicio a Dios. Y Pablo da gracias a Dios por ello. Amén. En cuarto lugar, el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la práctica de acción de gracias, porque él había enseñado a las iglesias a ser agradecidas. La palabra acción significa dos cosas: actuar con las palabras y actuar con las manos. ¿Están escuchando? Acción de gracias, actuar cuando uno alaba, cuando uno glorifica, cuando uno exalta el nombre del Señor. Pero también actuar cuando uno trabaja, cuando uno sirve, cuando uno da, actúa. Y esa es su acción de gracias. Porque esta es la voluntad de Dios, así el Señor lo quiere. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea agradecido. Diga, que yo sea agradecido. Que yo aprenda a ser agradecido. Que en mi vida haya siempre gratitud. Que en mis labios o de mis labios salgan gratitud al Señor. Esta es la voluntad de Dios. La falta de gratitud censurada. Lucas 17, 16 al 18, con motivo de los 10 leprosos. Dice, uno de ellos que fue sanado regresó y dice la palabra, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. No solamente de palabras,
sino que se postró a sus pies de rodillas. Claro que estaba tan agradecido por haber sido limpiado de esa enfermedad asquerosa, incurable, contagiosa, maligna. Estaba tan agradecido. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino solo este extranjero? ¿Solo este samaritano? Hay pocas personas así en la práctica. Esta misma noche van a ver ustedes eso. Eso lo vemos en todas las reuniones. Cuando la gente pasa aquí adelante, no es por asuntos religiosos, no es por cuestiones simplemente de costumbre. Hay gente que viene y se postra delante de Dios, pero hay gente que se queda allá un poco indiferente, un poco fría, un poco desinteresada. Siempre existe gente así, desagradecida, que no se postra, que no se humilla, que no se rinde, a pesar de recibir tantos favores. Así que la falta de gratitud no contenta al corazón del Señor. Y también porque la gratitud es expresión indispensable en la adoración. No hay adoración sin gratitud según la Biblia. Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Están escuchando? Al que vive por los siglos de los siglos, dan acción de gracias. Apocalipsis 7:12 diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Da el deseo de estar ya en el cielo, dando gracias a Dios por todo favor y toda bendición que recibimos en esta tierra, y sobre todo por la salvación que el Señor nos dio, y unirnos a ese cántico celestial solo de acción de gracias. Allí no hay peticiones, todo es adoración con acción de gracias. Apocalipsis 11:17 dice, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La verdadera adoración lleva consigo acción de gracias. No hay adoración sin acción de gracias. Amén. Los cristianos debemos agradecer continuamente, ser las personas más agradecidas. Hasta al cobrador, aunque nos moleste, debemos agradecerle. Hasta el chofer un poco incomprensivo, un poco recio, un poco aburrido, pero debemos agradecerle por habernos conducido. En 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Esa palabra siempre es continuamente, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Siempre, siempre, siempre agradecidos. A mi hermana Ujier, a ese hermano Ujier que nos recibe y que nos quiere acomodar, en vez de incomodarlo, en vez de hacerle quedar mal, decir: gracias, hermano, por su aceptación o por su recibimiento. Gracias por su saludo. Gracias por ayudarme a ubicarme en un asiento. Gracias. ¿Cuánto cuesta agradecer? A mucha gente le cuesta agradecer. Enojarse, incomodarse es más fácil, pero agradecer, qué difícil es. Debemos agradecer bajo cualquier circunstancia. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Porque el que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, Él es fiel, que va a cumplir con su promesa. El que ha dicho que todo pecado será perdonado para aquella persona que se arrepiente, Él va a perdonar todo pecado. El Señor que ha dicho que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro protector, Él siempre va a estar con nosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y acción de gracias. Conmueve al corazón eso. Hermanos queridos, mejor es quebrantar el corazón, no de queja, no de murmuración, no de cuestionamiento. Mejor es quebrantar el corazón de gratitud. Gente postrada diciendo, gracias Señor, me salvaste, me libraste, no sé de qué peligros, de qué problemas, de qué situaciones difíciles, pero gracias Señor. Agradecer a Dios por medio de Jesucristo. Colosenses 3:17, lo que hemos leído, y todo lo que hacéis, repitan conmigo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo. La gratitud es un remedio contra el pecado. A las personas agradecidas no les puede vencer la tentación. Dice Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No rebeldías, no mentiras, no iracundias, no enojos, no pecados sexuales, antes bien acciones de gracias. Gracias por haberme dado la victoria sobre la tentación. ¿Cuántos de ustedes han vencido tentaciones duras y difíciles? Entonces no te sientas derrotado, sino darle gracias a Dios por la victoria sobre la tentación. Darle gracias a Dios por la victoria sobre el pecado. Y darle gracias a Dios por la victoria sobre el mundo y sus placeres. Darle gracias a Dios por la victoria sobre el diablo y sus demonios. Diga gloria a Dios. Darle gracias a Dios. ¿De qué cosas debemos agradecer? Primero por la salvación. Digan por la salvación. Doy gracias, dijo el apóstol Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Doy gracias por la salvación. Segundo, por la sanidad, como ese leproso que volvió sanado ya, a darle gracias a Dios. Tercero, por los alimentos. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por los alimentos? Díganme la verdad. Porque a veces piadosamente podemos mentir. ¿Cuántos de este grupo realmente dan gracias a Dios por los alimentos? En el libro que he escrito hay un tema sobre eso. Cómpreselo para que aprenda lo que significa eso. Orar por los alimentos. En 1 Timoteo 4:3-5 dice, hablando de los engañadores con espíritus de demonios que van a aparecer, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han recibido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, el chancho también. Diga conmigo, pues todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuidado con el licor, con la coca, no.
Eso sí lo han transformado ya para lo malo. Porque por la palabra de Dios y por la oración, la comida es santificada. Amén. ¿Qué es lo que santifica la comida? ¿Qué purifica la comida? ¿Qué limpia la comida? La palabra de Dios y la oración. Aunque comiereis o bebiereis cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Pero con acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios por la paz que tenemos en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra nación. Por la preservación del peligro, de muchos peligros que el Señor nos ha guardado desde que hemos nacido. De cuántos peligros. Yo estuve destinado a morir apenas de 2 años. Mis padres me dijeron que ya estaban preparando mi sepelio porque ya no había esperanza, pero gracias a Dios que Él me sanó, me libró de la muerte con un propósito, para servirle ahora, para ser útil en sus manos. Levante su mano y diga: gracias, Señor, porque tú me has librado de tantos peligros. Peligros conscientes e inconscientes, pero me has librado durante toda mi vida hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Amén. Hermanos queridos, un diario publicó una encuesta en la cual 21 personas, desde un dirigente gremial hasta un taxista, dijeron de que estaban agradecidos. Como en años anteriores, la mención a la familia, la salud y los amigos encabezó la lista de agradecimiento. Pero surgió una nueva categoría en la cual los interlocutores daban gracias a Dios por cosas que no les ocurrieron, por no haber sido asaltados, por no padecer alergias, por no haber perdido más dinero y cosas por el estilo. Solamente uno dio gracias por algo que beneficiaba a otros, pero nadie dio gracias a Dios. El que más se le acercó fue el principal de una secta, quien expresó su agradecimiento por la libertad religiosa. Lamentablemente, Dios no aparece como protagonista de la historia de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Aunque realmente Él es quien conduce el curso de la vida, el curso del universo. Este es un periodo semejante al que está escrito en Romanos 3:11 al 19 para su lectura. En Romanos 3:11 al 19, tome nota y cuando regrese a casa lo va a leer. ¿Qué clase de gente hay en el mundo? ¿Tienes derecho a quejarte? ¿Se justifican las quejas? Hay mucha gente que se queja en el mundo, pero también hay mucha gente que se queja en la iglesia La Hermosa. He escuchado tantas quejas, pocas acciones de gracias. La queja no nos agrada, la queja nos incomoda, nos aflige, las quejas nos enferman. En cambio, las acciones de gracias nos alientan, nos fortalecen, nos consuelan y nos sentimos más seguros cuando hay gente agradecida. Pero escuche esto, ¿están escuchando? Si tienes comida en el refrigerador, ropa para cubrirte, un techo que te proteja y una cama para dormir, eres más rico que el 75% de la humanidad que no tiene estas cosas. ¿Están escuchando, por favor? Si tienes dinero en el banco y en la billetera y aún te sobran unas monedas, estás entre el 8% más ricos en el mundo. Si te despertaste esta mañana con más salud que enfermedad, eres más afortunado que el 1.000.000 de personas que sobrevivirá en esta semana porque tienen la salud quebrantada. Si nunca has experimentado el peligro de la guerra, la soledad de la prisión, la agonía de la tortura
o los dolores del hambre, estás mejor que 500 millones de seres humanos que pasan por estas experiencias dolorosas. Si los últimos días, incluyendo hoy, pudiste ir a la iglesia sin temor a ser hostigado, arrestado, torturado o asesinado, eres más afortunado que 3,000 millones de habitantes en la tierra, porque en otros países los cristianos son perseguidos, son torturados, son martirizados. Si tus padres viven y aún están juntos, eres un ser raro en el mundo, porque hay mucha gente separada, con problemas, donde hay millones de huérfanos, hijos abandonados, con padres separados. Pero si aún disfrutas de la presencia de tus padres, eres la persona más afortunada. Si puedes levantar la cabeza y sonreír, eres bendito, porque la mayoría, aunque podría, no lo hace, porque sufre y llora sus derrotas y sus fracasos. Si puedes leer y escribir, eres doblemente feliz. ¿Están escuchando? Sabes que alguien pensó en ti, tu papá, tu mamá, para educarte. Y además no eres uno de los 2 millones de personas que no saben leer ni escribir en el mundo. ¿Qué cosa? ¿Por qué tenemos que quejarnos? Cuenta más bien tus bendiciones. Cuenta más bien lo que el Señor ha puesto en tus manos. Alábale y dale gracias a Dios por lo que puedes, por lo que tienes, por lo que ahora posees. Da gracias a Dios y procura siempre ser una persona agradecida. Yo recuerdo que me invitaron a una iglesia no pentecostal para predicar. Y yo prediqué con ciertos cuidados para no afectar las expectativas de ellos. Pero al término, cuando estaba saliendo, ya la gente, una persona se me acercó y me dijo: pastor, le agradezco mucho por esa palabra, porque justamente yo necesitaba esa palabra. Por lo menos había una persona agradecida. Pero de repente otros se iban: hoy predicó muy mal, se equivocó, se pasó de tiempo y cosas por el estilo. Cuán pocas personas agradecidas hay aún en la iglesia. Esta noche, ¿qué quisiera usted escoger? ¿Quejas o gratitud? ¿Cuántos de ustedes quisieran escoger entre las quejas y la gratitud? ¿Cuál de ellas? Los que están dispuestos a tomar esa decisión de agradecer al Señor, pónganse de pie. Y los que quieren seguir quejándose, ya pues quédense allí como están.